se nos ha otorgado de poder, Señor, estar aquí nuevamente para aprender, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted guiándonos, Padre, a través del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Mira a nuestro Maestro, Señor, Dios mío. Síguele dotando de conocimiento para que Él lo pueda seguir compartiendo con nosotros. En tus manos, Señor, está esta clase, Padre amado. Mira a los hermanos que faltan por conectarse. Te pedimos que quite cualquier obstáculo que quiera impedir que ellos se conecten en esta hora. Esta clase, Señor, está en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir unas cuantas plantillas y pasamos entonces a la dinámica de las tareas. Déjenme saber si la pueden ver. ¿Pueden ver la plantilla? ¿Pueden verla? Sí, podemos verlo. Maravilloso. Bien, nuestro segundo encuentro. Aquí tenemos la parte de la geografía. Aquí nos quedamos en esta plantilla a nivel de compartir informaciones. ¿Qué dato, qué lugar, solo es para ver en el caso de ustedes, porque yo estoy muy consciente de qué trabajé y qué no trabajé? Por lo menos eso tengo yo, buena memoria en cuanto a este aspecto se refiere. ¿Qué no trabajamos esta plantilla? ¿Cuáles lugares? ¿Quién me dice? ¿Quién abre su micrófono y me dice? ¿Qué no mencionamos? Y de aquí va a salir una tarea. De aquí hay una tarea. Yo sé que mencionamos mal de Galilea, mal rojo, que no es rojo nada, que Sí, no es pero mal. ¿qué no mencionamos? ¿De ¿Qué no cuáles lugares menciona? no hablamos? Antioquía y Cesarea, ¿no? Y le mencionamos que habían dos. Eso lo dijimos. Mm, recuerdo. También, yo creo que Mar de Araba no lo mencionamos, ni el de arriba, el primero. No, Sí, sí, Salín, creo, mencionamos no hasta me con recuerdo cita bien, pero el de bíblica. abajo. El mar de Araba es el mar muerto. Sí, hasta dimos cita bíblica de Deuteronomio. Sí lo mencionamos. Ah, bueno, pero También se le llama se mar tocaron salado. todos entonces. No, no hablamos Sí, de amén. Enón, Salín. Ahí está la tarea que le dije que vamos a hacer hoy. Ni Ah, hablamos la bueno. diferencia entre sin y sin. El dominicano no menciona la Z, pero lo hago a propósito para distinguirlo fonéticamente aquí. Fin y sin. Sí, a mí me sale de naturaleza, sí. Ah, bueno, Gloria a Dios. a mí nunca me ha La salido. Z, la menciono a veces hasta donde No no va, depende, pero ese es depende del mi, contexto, ¿verdad? Y el público, entonces la mención. Aquí es sí, necesario. Okay. Si digo sin, estaría fonéticamente mencionando lo mismo. Sin y sin. ¿Ves? Que suena igual. sí. Pero yo digo sin y sin suena distinto. Por lo menos en fonética. En este caso, no solamente la fonética, sino que realmente el lugar es distinto. Aunque pasó un evento Maestro, parecido, fueron ocasiones diferentes. Al principio de las jornadas en el desierto y una al final de las jornadas en el desierto. Dígame, Pablo. el problema es que en la fonética de Hispanoamérica, la Z solamente existe en algunos lugares como Argentina y en algunos pueblos de Me Colombia. imagino que Paraguay también. En Paraguay, sí, los paraguayos también, los españoles allá en Europa. Entonces, ahí tenemos dificultad para distinguir pues el asunto fonético. Lo que hay un fenómeno lingüístico que se llama el ceseo, que es que las palabras que van con X, con Z y con C pasan a pronunciarse como la S. Quería notificar eso, que muy bien Atención. puede usted, que está haciendo la salvedad hasta de la fonética, sin y sin, pero cuando uno lo va a explicar,
más adelante, en otro grupo, ya definiéndonos a nosotros, es bueno hacer esa aclaración. Sin con Z y sin con la S. ¿Es cuánto? Y sigo explicando. ¿Qué evento ocurre trascendental en ambos lugares? Parecido. No el mismo, pero sí muy relacionado. Oye esto, Pablo. En ambos lugares el pueblo pide agua. En ambos lugares se le da agua al pueblo de la roca. En primer lugar, que es el desierto de Sin, con S, aunque aquí no esté en orden necesariamente. Sin, con Z, está de primero. Eso yo no lo organicé en orden de eventos, en este caso bíblico, cronológico, geográfico. Repito, necesariamente. Está conectado con la famosa peña de Oré, como se le llama. ¿Te suena? El relato de la peña de Oré. Claro. Amén. Eso es en el desierto de Sin, con S. Fueron las primeras estancias, prácticamente el primer año, repito, prácticamente, y estamos en el contexto de Shemot o Éxodo 17. Atención. En el caso de Sin con Z, el contexto es número 20, específicamente del 1 al 8, que es cuando Moisés peca. Dios le dice que, ok, dale agua al pueblo, pero háblale a la roca. ¿Y qué hace Pedro? Corrijo, Moisés. Moisés. ¿Qué hace Moisés? Golpea la roca. Háblale y golpea, son cosas distintas. Y para colmo se toma la gloria, cosa poco común. Nunca en el relato bíblico habíamos escuchado a Moisés tomándose atribuciones propias del Eterno. Moisés, Aarón y yo, me quedaba Moisés hablando, le dije el texto, Bemidbar, o número, Bemidbar es el nombre que recibe, número, Bemidbar significa en el desierto. Ese es el nombre hebreo original del libro que usted le llama número. Pero de número es de la Septuaginta. Y lo que significa, o procede porque tiene dos censos. Hay dos censos. Se hablan de los numeritos en cuanto a las tribus, las cantidades de la tribu, de la gente que salió y de la que va a entrar próximo a la tierra prometida. En el capítulo 1 y un segundo censo al final en el capítulo 26 o Parashá. Pero este libro se llama Bemidbar, en el desierto. No número. Número es un fusilamiento en el español. ¿Quién está como usuario de Zoom? Usuario de Zoom, dice. ¿Seré yo, maestro Cifre, que levanté la mano? Dios les bendiga, mis hermanitos. ¿Cómo me les ha ido? A nosotros bien, Bien, a usted bien. no, porque le agarró el rey Agripa. El rey Agripa lo Oiga, agarró usted. mejor dicho. Mi hermanito Pastor Cifre, yo quisiera preguntarle frente al tema del episodio de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto cuando surge la necesidad del agua y que tiene que hablarle a la Eh, roca. ¿En Hay cuál de muchas los dos? versiones. ¿Cuando pesca o cuando no pesca? Sí, exactamente. Hay muchas versiones y la pregunta sería, ¿por qué considera usted que Moisés no le habló a la roca? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Usted de pronto, en un contexto mucho más ampliado que nos pueda referenciar Ministro, algo. yo hubiese hecho peor. Tenía el pueblo encima, una presión increíble, pisando los talones, como decimos por acá en República Dominicana. Hoy en día hasta se pone como un requisito en los empleos, no importa cómo se llama la institución o lo que usted vaya a hacer. Puede trabajar bajo presión. Moisés parece que no aprendió en 40 años trabajar bajo presión, o por lo menos explotó, pero acumuló todo y explotó en último momento. Y mencioné, agregué algo que no había hecho, por lo menos yo no lo he encontrado en la Biblia, un Moisés dejando de darle la gloria a Dios. Aarón y yo le vamos a dar agua de beber. Aparte de la desobediencia que le dijeron, en la orden era, háblale a la roca y la roca va a brotar agua. Y él en su ira, aquí decimos quille, su enojo, en su molestia,
golpea Oye, no una, sino que el texto da a entender que golpea 2 veces. Si no Oye, una, no bastó una, los golpea movimientos. 2 veces la No, ropa. eso hay que pagarlo. Ese trabajo que está haciendo ahí. Bien. o sea, profe, que se dé a Pemberton. entender, que él quiso atribuirse, que él era que iba a darle lo que el pueblo necesitaba, no Dios. Quizá yo no digo eso, pero en conclusión no le dio la gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, Porque porque si él la dijo que intencionalidad de él, su corazón, yo no la conozco. sí, porque Y si ya él no la voy a dijo conocer. que Ya no la él y voy a Aarón le iban conocer. a dar algo al pueblo. No, no, pero me refiero a asuntos de intención, porque yo puedo tener, hay pecados por omisión. Recuerden que les mencioné a alguien, no recuerdo quién fue de ustedes, que en teología de la espiritualidad le dije que me acuerde trabajar una plantilla de los tipos de pecado, que le íbamos a detallar. No sé quién fue que le dije. Sí, Christopher, Pablo, que tienen buena memoria, en, eh, en me realidad lo lo que acuerdo. siempre uno ha entendido que eso, que fue la presión del pueblo, lo llevó a Pero golpear a lo que le Pedro. quiero decir es que pecamos, muchas veces hay tipos de pecado y categorías de pecado que los cometemos sin una mala intención, sin una intencionalidad negativa de que yo me propuse, me organicé a hacer. Sí, Eso no es así. Eso es el adulterio, sí. Hay adulterio, bueno, hay 2 categorías. Por ahí uno de los 2 tipos de adulterio, mira que esto es teología de la espiritualidad, pero surgió. Vamos a explicarlo por aquí. Hay una categoría que es el estructurado, se llama. Hay un tipo que es casual, 2 tipos de adulterio, el casual y el estructurado. El estructurado es más peligroso porque ahí yo medito, yo calculo, yo digo, la tipa me gusta, la voy a conquistar, hasta que no me la dé, no voy a soltar, no voy a desistir. Entonces, lo primero que peca es mi alma, que yo lo tengo en el pensamiento. Que yo estoy orquestando todo un plan. Y me la voy a llevar a la cabaña. Si ya yo me acosté con ella en la mente, hasta que no lo concrete. Entonces, cuando lo concreto, ahí termina lo que es el pecado estructural. Entonces, ahí hay una mala intención y es programado. Ahora, el casual es, el fenómeno se dio, me descuidé, como José estaba en el lugar y la mujer se le desnuda y le arranca la ropa. Guapo fue José, ya no aparecen los José, ya son escasos los José, en ese sentido. diferente Entonces, yo diría, el casual, usted no lo programó, el fenómeno se dio. exacto, diferente a David que miró, codició y mandó a buscar. No, claro, porque David pudo haber codiciado y hasta masturbarse. Aquí somos adultos, creo que puedo decir eso. Y hasta masturbarse. Ok, y lo dejó hasta ahí. No estoy diciendo que no pecó, pero ya adulterar y asesinar, porque él tuvo que Bueno, matar. Mató al esposo para quedarse con la mujer y entonces le embaraza. Si fue toda una secuencia de pecados, una cadena de pecados. Si no fue un simple y, adulterio, un y- simple codiciar. y le dice que se vaya a acostar con la mujer para que el chamaquito se le pegue a Udía. Oye, un plan malvado, malvado. Y ahora que Ayunó, estamos en cultura, quiero agregar que ella no lo hizo mal. Ella estaba en su casa bañándose y ese era el lugar para bañarse. Lo que pasa es que el lugar donde estaba David era estratégico y alto. Y entonces se podía visualizar. Quizás, dije quizás, ella ni cuenta se dio de que desde el palacio se podía ver que buscaba David mirando para allá. El lugar del rey era la guerra. El país estaba en guerra. Y David en el palacio. ¿Qué buscaba David en el palacio? El país estando en guerra. El rey estaba en el frente de la batalla. El lugar del rey era el frente de la batalla. Y David lo que estaba era pendenciando en el palacio. Sí. Estoy hablando desde la cultura hebrea. y fue, y Ella fue, la quieren vender como que ella lo provocó. Ella es, calculó a qué hora el rey se pone ahí para ella también bañarse y que él lo mire. Y no es así. eso Se mismo yo ponen le a ver, escuché, saber como medio vagabundita. No, sí, eso mismo yo le he escuchado predicando a la gente diciendo que fue Besabé que como que lo sedujo porque se puso a bañarse ahí. no, no. Eso no es cierto. Y fue Que tan está en la fuerte tarea, que oró, ayunó y como quiera Dios le mató el hijo. la tarea aquí es Enón y Salem. Enón y Salem, prácticamente indistinto, un lugar regional y un lugar específico, tienen que ver con Juan el Bautista.
Juan bautizaba en estos lugares. Pero, ¿cuál es la tarea? Tienen que buscarme, porque lo que nos venden y predican siempre, yo puedo preguntar, y lo primero que me van a decir, y ya lo he hecho en la práctica, y vamos a hacerlo aquí para que vean. Perventon, Johanna Perventon, vamos a hacer la práctica. Aquí estoy, a la orden. Bien. Lo más común, el lugar más frecuente que usted escucha y que conoce, que es Juan Bautizado. Dígame el nombre. ¿Dónde es Juan Bautizado? Bogotá. Rapidito. ¿Dónde? En Oper Los Ríos que la gente bautiza. ¿Y por dónde bautizaba Juan el Bautista? Fue mi pregunta. En el Jordán. Exacto. En el Eso es río. lo que se conoce y lo más común. Sin Ok. embargo, que ustedes van a investigar, Juan bautizaba en 4 lugares, señor. Y nos hemos quedado con el Jordán. Juan Así. bautizaba en 4 lugares y los 4 lugares se mencionan en el Nuevo Testamento. Oh. Investíguenme eso. ¿Y cuáles son esos lugares, profe? 4 lugares donde Juan bautizaba. 4 lugares donde Juan bautizaba. Búsquenme eso. Ah, pero yo pensaba que era en el Jordán también. No. Bien, termino antes de la tarea. Recuerden que hoy tengo un compromiso, o voy a tener un compromiso. Vamos a terminar unos minutos antes para poder cumplir también. Es presencial, tengo que trasladarme a un sector que Pablo lo conoce muy bien, porque se congrega relativamente muy cerca, Cristo Rey. Bien, y una zona peligrosa al mismo tiempo. Y creo que Así es. hoy mi esposa va a usar el vehículo que tenemos en la casa. Posible que tenga que trasladarme en otro medio. Ya ustedes saben, taxi o algo parecido. Bien, vamos a dar aquí, Pablo. Cuando usted dé la cita bíblica, yo voy a explicar algo. ¿Sí? Usted va a Sí, leer señor. algo aquí y yo hago la explicación. Vamos a hacer esa dinámica. Porque necesito explicar por qué tengo cada punto aquí. Perfecto. Nombres poéticos en la Biblia. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Isaías capítulo 29, versículo 1. También tenemos Salmos capítulo 87, versículo 4. Salmos 89, versículo 10. Isaías capítulo 52, versículo 9. Ahí tenemos el término Raab, entre paréntesis, Egipto. Pausa, ministro. Le dije de pausa. Ya me ha dado 2 datos sin yo explicar. Ahora tengo que explicar 2 datos y entonces seguimos con la dinámica. Bien, Sí, señor. bien. ¿En qué consiste, y aquí está el tema, esta plantilla? Nombres poéticos. Hay nombres poéticos en la Biblia para lugares, países, ¿verdad? Y hay conexión con mitología, que la necesitamos o necesitamos conocerla. Por ejemplo, o con un ancestro. De manera poética, también se conecta con un ancestro. Por ejemplo, aquí yo no tengo el caso de Efraín, pero hay veces que tenemos que conocerlo, más este diplomado de cultura hebrea. Hay textos, especialmente en los profetas menores, por ejemplo, Oseas, especialmente Oseas, donde a Israel se le llama Efraín. Aparece también en Jeremías y unos otros libros. Oseas le llama a Israel completo Efraín, uno de los hijos de José, pero es con un significado, un trasfondo poético. Atención, con un trasfondo poético. Un momentito. Bien, continuamos. Entonces, aquí dice Ariel. Isaías 29:1, Pablo porque fue el que leyó, pero para los demás también. Aquí dice Ariel. O sea, hay 2 connotaciones. Se cree que de manera proléctica, pues ya hemos explicado, no vamos a contradecir, en arqueología lo explicamos también, que Jerusalén no existía como tal, pero Ariel se cree que se refiere a la capital
de Israel de entonces. Hoy, ¿verdad? Eh, Conocemos que históricamente Jerusalén fue su capital. Hoy no, ¿eh? Yo no puedo decir que hoy. Hoy Jerusalén no es la capital de Israel, es Tel Aviv. Atención, no es Jerusalén, en la actualidad, es Tel Aviv. Entonces, Ariel es como decir, en su sentido amplio, un nombre poético para Israel completo. Ariel significa león de Dios. Es como decir, ustedes son mi león, el león de Dios. Eso es lo que significa Ariel. Es un nombre poético, repito, para la capital, y muchos agregan que es muy probable, muy posible que para Israel nacional, Israel completo, e indistintamente de la monarquía dividida. Concerniente a lo de Raad, aquí no es Raad la Romera, Pablo. Esa cita bíblica de Salmo que leíste o que citaste, e inclusive de Isaías, en estos pasajes se le llama Ra a Egipto, pero Ra es un monstruo mitológico muy conocido en Sumeria. Sí, no es Ra la ramera, ¿eh? Es un nombre para decir lo cruel, es como un nombre poético para no decir Egipto, que se vea tan claro o a la clara. Entonces se pone un nombre poético para conectar el monstruo mitológico, un monstruo terrible, con Egipto, que fue la nación opresora y que los castigó a ellos por 215 años. Oigan, no dije 430, ¿eh? Ahora mismo no me pregunten por qué. En su momento pregúntenme, no el día de hoy. ¿Por qué 215? Ok. Israel solo duró 215 años en Egipto. No más de ahí. Y eso está demostrado. Y usted tiene material de los libros que yo envié. Está súper explicado y súper detallado. Muy detallado. En este diploma. Bien. Pero Pablo me lo puede preguntar a primera hora la próxima semana. Que le voy a dar esta base bíblica. Porque lo más importante siempre va a ser si tenemos base bíblica. No diga que es una teoría. Son importantes. Aquí estamos teorizando. Todas las materias, todos los diplomados, eh, de alguna manera vamos a teorizar. Seguimos, Pablo. Perfecto. Continuamos con las letricas que están en rojo, que dicen Yeshurun, el recto o justo, nombre poético que designa el carácter ideal de Israel, según Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, Deuteronomio 33, versículo 5 y versículo 26 del mismo capítulo 33 de Deuteronomio. También tenemos como referencia de Yeshurun a Isaías capítulo 44, versículo 2. Tenemos que Yeshurun, el recto, es un título poético o ideal de Israel, según Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, y Deuteronomio capítulo 33, versículo 5. También Deuteronomio 33, 26. Y por último, sobre Yeshurun, Isaías capítulo 44, versículo 2. Otro nombre poético, Pablo, para Israel, y podemos ver todos los pasajes que tenemos donde significa el recto o el justo, o por lo menos lo que Dios quería para con esta nación, que fueran justos y que fueran rectos o rectos. Entonces empezó a llamársele Jesurun. Algunos creen que aquí comienza como los anuncios o conectado a profecía a lo que sería en el futuro, ya en el siglo segundo después de Cristo, Jerusalén, como la capital oficial. Y con ese nombre. Oigan el nombre, Jerusalén. Hay un juego de palabras. Hay una raíz, también se le llama cognado. Los cognados son las raíces de la palabra. Está conectado a la raíz. Continuamos, Pablo. Excelente. Génesis capítulo 10, versículo 6 y capítulo 10, versículo 13
más el capítulo 50, versículo 11, se encuentra un término que es Mizraim, que es Egipto. Mizraim. También tenemos otro término que es equivalente a Egipto, que es Cam, según el Salmos capítulo 7, versículo 51, Salmo 105, versículos 23 y 27, y Salmo 106, versículo 22. Allí se Bien, encuentra también aquí Cam. estamos hablando, te refieres a Cam, ¿verdad? Cam, Egipto. Sí, señor. Cam Bien. y Misraim. Y Misraim. Pues ya Misraim es el nombre hebreo. Es el nombre hebreo. El nombre hebreo, para no necesariamente poético, quise ponerlo para que vean que hay un nombre más. Misraim es la forma hebrea y lo bíblico, lo correctamente bíblico, porque Egipto es tomado de la Septuaginta. Egipto es el nombre griego para lo que es Misraim. Atención, ¿eh? Misraim es el nombre que los hebreos le dan a ese pueblo. Ellos nunca hablaron de Egipto, ¿eh? Nunca hablaron de Egipto. Y el asunto de Faraón es un nombre despectivo creado por los hebreos, ¿eh? Farú o Faró, lo que significa es el que habita en la casa grande, en el palacio. El que habita en el palacio, o gran casa, la casa grande. Eso es lo que significa Faraón, ¿eh? Farú o Faró en hebreo. Ellos son los que acuñaron este nombre y hoy en día hablamos de Faraón, Faraón de Egipto, los faraones de Egipto. Señores, es un nombre despectivo que Israel o el pueblo hebreo, mejor dicho, para no confundirlo, en su momento le dio a el rey de Misraim, o Melech, si yo lo voy a decir en hebreo, el Melech de Misraim, si el rey de Egipto, diríamos nosotros hoy, si lo conectamos con el griego, ¿verdad? Entonces, Can, como es el padre genealógico, es de donde viene Egipto, porque es el papá, en este caso abuelo, de Misraim o Misrayim, es el nombre correcto en hebreo. Misraim es una contracción, una variante, es Misrayim, Misrayim en hebreo, repito, Egipto en griego, como lo conocemos, aunque está latinizado y también nosotros decimos Egipto, pero su procedencia es griego por completo. Can es un nombre poético en honor a su ancestro. ¿De quién vienen los egipcios? De Can, un hijo de Noé. Y aquí está la base bíblica. En estos pasajes, cuando se habla de Can, no es el hijo de Noé, no se confundan. Están hablando de Egipto. ¿A cuánto le ha pasado? Por favor, alguien que abra su micrófono y me diga que ha leído estos salmos y cuando lee que dice Can, cree que se refiere al hijo de Noé y no sabía que se refería a la nación de Egipto. ¿Quién? Seamos sinceros. Vamos a ver. Sí, señor, Usuario de me Zoom. anoto. Miguel Ángel, Miguel Ángel. Sí, señor. Miguel Ángel dice que a él le pasó. A él le sucedió. Bueno, Diga usted, Pablo. maestro, cuando yo lo leo, yo sé que es simbólico. Yo sé que es simbólico, pero no sabía que era a Egipto que se refería. Sí. Can está representando a Egipto. Lo propio Raad. Si Egipto es llamado de diferentes maneras. Raad, Yo, Misraim y Can. Y yo Egipto, lo que por ente- supuesto. Cuatro yo lo que nombres. enten- Dígame. yo lo que entendía era que hacía referencia a Cam como refiriéndose como a la maldad. Si supiera que no, lo que se refiere a Can es como el fundador de África y específicamente de Egipto, al norte de África. Oh, ay, mi madre. O sea que yo estaba lejos en la interpretación. Estamos aquí para eso. Bien, esto no hay que aplicarlo porque aquí dice el significado de Ahola y Oliva, que es Samaria y Jerusalén. Jerusalén, anacrónicamente hablando, ¿verdad? Por Prolexis. Y está en la base bíblica ahí. Nombre poético para ambas ciudades, conocida en el texto que hemos arrastrado y tenemos el día de hoy. Repito, indistintamente Samaria y Jerusalén son llamadas las dos hermanas en Ezequiel, Ahola y Aholiba. Bien, Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Vamos Que, entonces a que, que, dedicarle un por, tiempecito que por a la cierto, tarea. maestro.
Por cierto, hay unos pasajes peligrosos ahí sobre la oliva que uno lo lee y es sexo puro. Sí, igual que Cantar, ministro, en su prácticamente, creo que tiene, si mal no recuerdo, está por los 6 capítulos, si mal no recuerdo. Ujú. Sí, Ocho, sí. 8, corrijo. 8 capítulos, llenos de lujuria, ¿verdad? Que eh, usted que habló de Entonces cantar los cantares. hacemos una interpretación mística errónea, que Cantar se La cama refiere igual la al vas a dejar matrimonio allá. de Sí. Cristo y la iglesia. Y eso no es así. Y esa no Está sé muy lejos de si, eso. no sé si de pronto poner esta aquí, mirando para acá, y ese puede ponerlo aquí, en Hay el medio. micrófono abierto, Como de micrófonos una vez. abiertos. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ah, Ángel perdón, de perdón. Colombia, Miguel Ángel, nuestro Ok. embajador de Colombia. Bien, ¿qué tenemos para hoy, ministro Pablo? Vamos a comenzar los análisis, los este, detalles. ya, ya hablamos de la anfitrionía. No, absolutamente de nada. Yo trabajé en la plantilla en primer lugar. No, El no, noraticón, no, el diezmo hebreo. sí, Dios eso mío, pues sí. tenemos material por un tubo y 17 ya. Yo creo que eran los tipos de modismo hebreo. Sí, tipo de modismo también. Anfitrionía, el derecho de pernada y una cuanta cosa más ahí que estaban pendientes, que tú lo pusiste, Pablo. Sí, sí, pero vamos a hablar sobre eso. Bien, ve Vámonos con... mencionándome y yo llamo a la persona por si trabajó el tema. Dime algo, Pablo, yo voy llamando. ok, déjame ver que... ahora como que medio me perdí Anfitrionía, un poquito. me dijiste anfitrionía. Ajá. Vamos a comenzar con Ingrid. Ingrid, ¿qué pudo encontrar de anfitrionía conectado a la Biblia? Aunque ya sabemos que es un concepto posterior. Ok, déjeme buscarlo aquí porque lo había buscado casi todo. Pero que Sí, encontré uno ahí que le iba a explicar porque lo vi como tan raro. Lo que decía, dice, la anfitrionía es una figura histórica y bíblica que se refiere a una liga o alianza de pueblos o ciudades en torno a un santuario común, donde se trabajan temas de interés político y religioso. En el contexto bíblico, se cree que Israel premonárquico tenía una estructura análoga a la de anfitrionía clásica, origen y característica. La anfitrionía clásica se originó en la región de Delfos, Grecia, y agrupaba a 12 pueblos y ciudades que se reunían en un santuario común para discutir temas de interés común. En el censo de Israel se cree que las 12 tribus se unieron en una anfitrionía para adorar a Dios y discutir temas políticos y religiosos. Propósito y significado, la anfitrionía servía como un mecanismo para promover la unidad y la cooperación entre las tribus o ciudades miembros. También proporcionaba un marco para resolver conflictos y tomar decisiones importantes de manera conjunta. En el contexto bíblico, la anfitrionía se considera importante porque refleja la relación entre Dios y su pueblo como un Dios que obra en la historia a través de la comunidad. Aunque la teoría de la anfitrionía israelita ha sido objeto de debate y crítica, sigue siendo una herramienta útil para entender la estructura y la organización de las tribus de Israel en la época prenomárquica. La idea de anfitrionía también se refleja en la forma en que la iglesia primitiva se organizaba y tomaba decisiones importantes. Un momentito. Chanel, mira a ver quién está ahí. Yo lo que le quería preguntar con referente, me quiere le quiero preguntar. preguntar, donde yo busqué aquí, no sé si estará correcto, de los tipos de modismo hebraico,
porque encontré una cosa así como media rara. Sí, pero no Entonces, toca todavía, no lo pregunte todavía. Estoy llamando por tema. Cuando usted escuche ese tema, pídame la oportunidad. Bien, sí, sí, está bien. por favor, se lo voy a pedir de favor. Ok. ¿Con qué seguimos, Pablo? Bien, sobre la anfictionía, dice que una anfictionía eh, era una confederación de ciudades o tribus antiguas de Grecia con fines religiosos o políticos comunes, como la protección de santuarios o la gestión de intereses compartidos. Eh, Precisamente lo que explicó la hermana. Pero ¿qué pasa? La asociación representada por delegados llamados anfictiones buscaba mantener la paz entre sus miembros y proteger lugares sagrados. La más famosa fue la anfictonía délfica, que aunque de origen religioso se volvió un instrumento político importante. O sea, ¿por qué estamos hablando de anfictonía? O sea, eso nos recuerda a el pueblo de Israel, las 12 tribus, ya que se considera de que las 12 tribus se manejaban como una especie de anfictionía. Ahí usted aclarará qué tan cierto será esto, maestro. Dice que la anfictonía originalmente eh, ligaba desde el punto de vista religioso a las tribus, para que se Sí, protegieran entre me ellas. quitó, me quitó la palabra de la boca. Procuraba, lo primero tenía matices religiosos y procuraba salvaguardar la religión de la comunidad, no del país. Eso no existía. De la comunidad. O Aunque sea que sabemos que Israel, el posterior se traslada por prolexis, el anacronismo, se traslada por prolexio, por proléctica a la Biblia, a los patriarcas, por ejemplo, a los patriarcas. Y luego, y luego a los inicios de la época premonárquica, como leyó, que no le salió la palabra Ingrid, premonárquica. Sí, pues ya la monarquía es otro sistema. Pero en los tiempos de los jueces, era oligarquía. Todo eso era oligarquía combinado con anficcionía. ¿Por qué oligarquía? Porque la oligarquía es un sistema de gobierno donde un grupo, un sector minoritario, gobierna. Y usted dirá, pero era un juez no es un grupo. Señores, había regiones gobernadas al mismo tiempo por distintos jueces. Sí, hay jueces que vivieron en la misma época. Sepan eso, tienen que saberlo. Atención, los jueces gobernaban regiones, nunca Israel entero. Ningún juez, excepto Elí y Samuel, gobernaron Israel completo. Sí, después de Elí es que viene a ampliarse el territorio y el mayor dominio y respeto de un juez. Antes de Elí y Samuel, ningún juez gobernó a todo Israel. ¿Escucharon eso? Nadie dijo amén. amén. Se me Eh, fueron los Amén, amén, pentecostales. amén. Amén. eh, no, no, lo que pasa es, maestro, que le estoy dando mente, eh, Sama. eh, que hasta ahora, en lo que hemos estudiado de cultura hebrea, nos estamos dando cuenta de que muchas de las cosas que se hacían en el pueblo de Israel y que uno lo predicaba y lo enseñaba y lo escucha todavía como que era algo exclusivo del pueblo de Israel, nos estamos dando cuenta que no, que muchas de las cosas que ellos hacían ya eran prácticas que pertenecían incluso a otros pueblos, i- incluyendo el famoso decálogo, que son 14, ¿verdad? 10 enunciados, pero 14 leyes. Ya habían pueblos que tenían el decálogo. No es propio tampoco del pueblo de Israel. Se me fue el maestro.
¿A quién iré? Bueno, la próxima entonces, maestro. Te iba a decir, tenía el micrófono, te iba a decir y te voy a decir, tenía el micrófono cerrado, que no sea tan crudo como 14 mandamientos. No sea tan crudo. ¿Cómo tú sales Maestro, con eso? ¿Cómo tú sales con eso una gente tan católica como yo? y aparte de eso, 14 y que no eran propios del pueblo de Israel, ya existían. Sí, Ya, el código de Hammurabi, el código del Ipistar y el código de Ixtar. Sí, ya te mencioné tres códigos. es que, Ipistar. maestro, es que es absurdo que entendamos que no robará, o sea, robarle Antes de eso se podía robar. se podía robar. A partir del decálogo, entonces ya no se puede robar. O sea, que antes O sea, robaban. Y es bueno que de- sepan que para la iglesia hoy siguen vigentes 13 de los 14 mandamientos. El único que no está activo y que se va a activar en el milenio, señor, atención, se vuelve a activar en el milenio es el Sabbat, el Shabbat, el reposo bíblico, que no es el sábado, estamos confundiendo. El Shabbat era una serie de reposos que dependiendo de la fiesta y los días importantes nacionales, las fiestas grandes, que eran 4 fiestas grandes en el año, tenían grandes Shabbat. Había pequeños Shabbat y grandes Shabbat. Señores, esto es cultura hebrea. Y mira que no ha llegado a la parte del calendario y del tiempo judío, que vamos a revisarlo, vamos a analizar ay, ay, con ay, ay, detalle. ay. Y les voy a dar la base bíblica para que vean los distintos reposos bíblicos. Creemos que el día de reposo, el reposo, observe que los aparatos críticos, esas notas que vemos, son numeritos, sale escrito en la Biblia, aunque no sea de estudio. En cualquier Biblia o versión, Biblia simbólica, ¿verdad? Vamos a llamarle Biblia. En nuestras Biblias, no importa cómo se llame la traducción o el trabajo, hay numeritos abajo y hay letricas. Eso se llama aparato crítico. Eso fue inventado por un señor llamado Bengel en 1638. Uno dice en 32 al 38. No vamos a discutir en esos años, en esa década. Para mí, de lo mejor invento. Biblia que se respeta el día de hoy, o trabajo o traducción, y no tiene aparato crítico, ni la compre. Atención. Si no tiene aparato crítico, ni la compre. Esa Biblia no se respeta. Ese trabajo no se respeta. Esa versión, esa traducción, no se respeta. Entonces, observen que no importa cómo se llame la traducción o el trabajo, hay partes, observa esto, Pablo, que yo sé que tú lo has visto. Hay partes que dice, aquí, ha visto que dice, aquí equivale a sábado. ¿Sí o no? ¿Lo ha Sí, leído? sí, sí, Que dice, sí, sí. aquí equivale a sábado. ¿Sabe por qué? La gente no sabe eso. Yo lo he Ahí dice, leído. aquí equivale a sábado porque ese día, ese reposo en particular, caía sábado. Los otros no. Observe que hay día de reposo, hay texto que te habla de día de reposo y no está la nota. Donde está la nota significa que este día en particular caía sábado. El equivalente del sábado de nosotros, del sábado nuestro. De la semana, ¿verdad? El sábado de la semana. Aunque el sábado nuestro no tiene nada que ver con Shabbat. Lo de sábado no es por Shabbat, es por Saturno. Y El Saturno no es el sábado, planeta, no es el dios Saturno, no es el dios Saturno. no, porque el planeta tiene el nombre del dios. Vayan escuchando, ¿eh? El sábado nuestro no tiene nada que ver con Shabbat. Es Saturno, el dios Saturno, que era un dios romano. ¿Sí? Es por el calendario juliano. Es Julio César que se inventa eso. Entre el 41 y 45 antes de Cristo. Porque el calendario que hoy tenemos, aunque tomamos del juliano, lo heredamos de Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, que es el que crea este calendario, contrata a un astrónomo físico, pero sacerdote al mismo tiempo, jesuita, llamado Luis Lulio, buscó otro colega también, Luis Lulio. Y entonces Luis Lulio hace este calendario, no es perfecto, se le llamó en honor al Papa, que da la orden, calendario gregoriano, y empieza a funcionar, escuchen cuándo, en 1580 después de Cristo, para ser exacto. Se acabó el juliano
y empieza a correr el calendario gregoriano que todavía tenemos el día de hoy. ¿Con qué seguimos, Pablo? Bien, seguimos, maestro, con otro término extraño que es notaricón. El El notaricón, no nota- tiene extraño, es una técnica rabínica. Me imagino que se dieron cuenta. Vamos entonces para esto a llamar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, Sí, señor, notaricón, ¿qué es? ¿Qué es el aquí estoy. notaricón? Hábleme del Eh, notaricón. Notaricón. Déjenme encuentro en mis apuntes a ver qué encuentro. Notaricón. Mire, ve, googlelo ahí, googlelo. Pregúntale a ChatGPT, ¿qué le dice? Bueno, les comparto. Dice que es una especie de acrónimo, es decir, un método exegético para seleccionar una palabra usando cada una de sus iniciales. En este caso podríamos decir es que lo que se conoce como acróstico. Otras variaciones son utilizar las primeras y últimas letras o las dos letras intermedias de una palabra para formar otra palabra. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Tenía muteado el micrófono. ¿Sabe qué significa eso? Esto va a sonar crudo, pero dijimos que esto lo vamos a conectar con exégesis judía. Ya eso entra en exégesis judía, no necesariamente cultura hebrea. Quise mezclar y se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? Según desarrollemos el diplomado, por qué mezclar ambos diplomados. El notaricón entonces ha permitido que los rabinos del siglo segundo para acá, y estamos hablando de la mayor difusión de la transmisión del texto por encima de cualquier siglo anterior, por encima, que eso es mucho decir, de siglos anteriores. Al utilizar esta técnica estamos hablando de que muchas de las palabras que hemos heredado en nuestro Antiguo Testamento han sido cambiadas. ¿Te escuchó, Pablo? Así El es. notaricón permite cambios deliberados de conceptos y de palabras. ¿Sepan eso? Por eso siempre le he dicho a ustedes que no se llene la boca, hay gente que se llena la boca, el pentecostal más que nadie. Mi Biblia dice, eso no está en mi Biblia. ¿Seguro? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Tenemos, tenemos incluidas palabras que no existían y palabras que han sido cambiadas. Cuando estemos ya desarrollando, me pueden preguntar, Pablo, recuérdemelo, cuando estemos ya en pleno desarrollo de la exégesis judía, que entremos en detalle, pregúnteme ejemplo de notaricón en la Biblia. Eso lo voy a dar. Para que Muy vean bien. el notaricón en la Biblia. Una pregunta, maestro. El Salmo 119 no sería parte o no es exactamente de un notaricón. No, no necesariamente. Lo que tiene es el alefato. Y palabras clave como el famoso Selah. Ese Selah es musical, es propio de la poesía hebrea. Y lo que indicaba era un interludio musical. Pausa, porque ahora vamos a cambiar de instrumento. Estábamos en cuerda, ahora vamos a pasar a instrumentos de viento. O sea, ahora se va a tocar el chofar. Ahora viene el chofar. Dejen de tocar el arpa, porque ahora va a entrar el sonido del chofar. Eso es Selah, interludio musical, pausa musical, cambio de instrumento. Ok, pero sí es un ¿No ha visto, no acróstico. ha visto que dice Selah? Sí, Es un sí. acróstico del alefato hebreo. En esa época tenía 22 letras. 22 letras el alefato, no se dice alfabeto. Alefato hebreo, es el término correcto. Ok. Bien, ¿Qué entonces seguimos? ¿Con qué seguimos? seguimos con derecho de pernada. El derecho de pernada, y le dije que me ubicaran eso en la Biblia. Señores, hay, Eh, hay, hay textos que vamos a tener luces nuevas, ah, porque solo hay un conocíamos dos teorías. Hay pasajes que nada más teníamos dos teorías. Cuando yo descubro esto, me doy cuenta que hay más sentido. Hay una tercera teoría.
de la que se han apropiado la mayoría, sin caer en falacia de la autoridad, los eruditos bíblicos, especialmente académicos, ¿verdad? De corte académico, ciencias bíblicas. Dígame, Pablo Blanco, ese es suyo. Que con el derecho de pernada, ahí como que hubo dificultad, porque es el derecho que tenía un súbdito del rey de vivir con una mujer previo a ella casarse. Eso, incluso hay películas, yo he visto películas que muestran el derecho de pernada, pero ahora es que entiendo, yo pensaba que era película nada más, ahora es que entiendo, ahora, por más que busqué en la Biblia, porque me llamó la atención, y muchos de los compañeros también nos comunicamos, y esto que ha puesto el profesor, Déjeme darle la y, noticia. Génesis 6. ¿Le suena? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios ahí son los gobernantes, los poderosos. No es los hijos de Dios la traducción correcta. El texto habla de Elohim y Elohim, y tengo pasajes paralelos para demostrarlo. Tengo Salmo 82, 1 y 6. Te habla de dioses. Y ahí dioses son seres humanos, los líderes, los que gobiernan. Jesús habló de los líderes religiosos y los llamó dioses, citando el Salmo 82. Juan 10:34, lo puedes revisar. Juan 10:34, pero no hice vuestra escritura, dioses hoy. Atención. Entonces, los hijos de Dios son los que gobiernan. ¿Y cuál era el pecado? Que esto es lo que provoca el diluvio, acelera el diluvio, el derecho de pernada, el derecho de la primera noche. Entonces, los hijos de Dios y los poderosos, los que estaban gobernando, los de posición, al pueblo, al que querían casarse, ellos querían tener el privilegio de hacerle el amor a la que iba a ser su esposa. Señores, oigan qué cruel. Ellos querían maestro. estrenar a la señorita, a las vírgenes. Dígame. Entonces, las dos teorías que nosotros entendíamos, O si que es la descendencia de Seth y la descendencia de Caín. Y la otra que son ángeles que cohabitaron, ángeles caídos, que cohabitaron con mujeres. Eso es una falacia. Es el o sea, disparate. ninguna de las dos. Pobre, insostenible las dos. Es tanto así que el hebreo chibor, le voy a dar más hebreo, le voy a hablar con los el idioma, ¿no? El original no tenemos. Idioma original. El texto chibor habla del estatus y de la posición. El término Elohim, que ya lo mencioné, habla de la cultura de la época y cómo simbólicamente se le llamaba. Los poderosos, dioses, no Dios, no es hijo de Dios, es los hijos de los poderosos, estaban haciendo esto, los hijos de los poderosos, los hijos de los gobernantes, por su posición, por su estatus, estaban haciendo el derecho de pernada, cometiendo el derecho de pernada. A eso se le llama, anoten el nombre de esta teoría, se llama la teoría social de Génesis 6. La teoría social. Es el nombre que recibe. Y es la más aceptada hoy por hoy. Hoy por hoy. Teoría ¿Qué social. seguimos? Perdón, doctor, teoría social de La Génesis. teoría social de Génesis 6. Génesis Eso, 6. Sí, Bereshit 6, Parashat 6. Pero maestro, el asunto es grave a la porque hay verdad, libros, yo he leído libros incluso eh, de supuestos teólogos que explican eso que le estoy diciendo, de los eso, descendientes de Caín, descendientes de eso, Seth, eso, eh, eso de, de- iba, eso iba Es a que eso decir es también, interpretación Pablo, que occidental. Esa es la manera cómoda y fácil de salir de un pasaje difícil de la Biblia. ¿Qué pasa, Pablo? eso mismo yo lo he oído, Pablo, eso mismo lo he oído y lo he leído. De la manera cómoda, la manera Eh, fácil. Para yo no explicarte ni darte detalles. Igual que lo de Jefté. Bueno, que él tenía orígenes cananeos, él no tenía reputación, él la quemó, él lo dice, él sacrificó a la hija. ¿Cierto? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo te enseño un texto hebreo, un manuscrito alterno encontrado
que dice de la siguiente manera, en lo que es Jueces o Shofetim en hebreo 11:31. Oigan cuál fue la promesa. ¿Qué dice el hebreo? Atención, Pablo. Estoy ilustrando con esto porque no tiene que ver ni es tarea. Bueno, Pero quiero que todos lo escuchen. para mí no la sacrificó, ¿no? Juan, pero permíteme decirle que dice el texto hebreo. Si gano, si me da la victoria, al llegar a mi casa, la primera persona que salga, la dedico a ti. Y si es un animal, lo quemo en holocausto. Señores, suena diferente. Suena diferente. Si es una persona, lo dedico a ti. Si es un animal, lo ofrezco en holocausto. Lo quemo. Suena muy distinto. Suena muy distinto. Y una teoría poderosa es el hecho de cómo ella se va por varios meses a lamentar que va a morir virgen, en vez de quedarse con el frustrado padre que está llorando porque va a perder a su hija, porque va a morir irremisiblemente. ¿Ustedes no creen que entonces ella actuó muy mal? Debió quedarse con el papá los últimos días de su vida. ¿Cómo se va a 3 meses y cada grito por la virginidad? Si su virginidad era más importante que su papá. Señores, esto es disparate. Es una tontería. Eso es insostenible. Ella Wow, se fue a terrible. lamentar. Ella se fue a lamentar porque ella iba a volver, no iba a morir, iba a seguir con su papá. Por eso se fue por varios meses tranquila a llorar su virginidad. Ahora sí estamos entendiendo. Santo Dios. Antes de la siguiente, maestro, que es la gematría, me preocupa, y yo sé que hay otros compañeros, como lo manifestó Ingrid, la hermana Ingrid, porque estamos leyendo libros entonces que tenemos una tarea titánica de seleccionar bien los libros que vamos a leer e investigar sobre el escritor de esos libros, a ver qué tan serio desde el punto de vista analítico, e investigativo, es esa persona que está escribiendo. Bueno, entonces, gematría, maestro. Yo creo que no es un asunto de seriedad. Es que si el autor es occidental y está escribiendo para el corte eclesiástico confesional, va a ser conservador. Pero tiene que mirar si el corte es académico o el corte es conservador. Si yo quiero vender, si yo quiero vender, esas son las teorías que yo voy a poner. Si yo quiero vender, si yo quiero hacerme de dinero y que mi libro se venda, ese debe ser mi corte. Y la versión que voy a usar tiene que ser Reina Valera de 60. Repito, si yo quiero vender. ¿Me sigue? ¿Me Otra sigue? cosa, otra cosa también que entonces Tiene que saber eso, pues. Dios entonces vendría siendo un Dios molón si aceptaba sacrificio humano de niños. Hubiese dejado que Abraham mate a Isaac. Wow. Además, que Gema, el sumo sacerdote de la época tenía que hacer eso. ¿Cuál sumo sacerdote que se respetara iba a quemar un ser humano? Ningún sacerdote. Él iba a tener que matar y obligar a los sacerdotes a buscar un sacerdote de Baal. Entonces no era Dios que se le iba a dedicar en sacrificio, iba a ser a Baal. Porque un sacerdote de Dios no iba a hacer eso. Escríbanlo. wow. Eso está Él muy no fuerte, maestro. Pablo. Y él Eso no está podía muy hacerlo porque fuerte. Dios lo corta en dos. Lo corta en dos el Eterno. En el nombre del Padre. Bien, ¿con qué seguimos, Pablo? Santo. Gematría. Gematría. Vamos a darle eso a Carmen. La tenemos con nosotros, señorita Carmen. Hola, buenas Señorita. noches. Ay, Nochebuena, feliz Navidad. Eretos, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 intermitentemente, pero lo escuchamos. De acuerdo. Bueno, a ver, me voy a poner un poquito por aquí. Perfecto, que yo acabo de llegar de una reunión ahora.
A ver, pongo mi cámara. Aquí estoy. Ok. Bien, ¿qué tenemos acerca de la gematría? Me encanta el tema de este punto de la gematría que estuve viendo acerca de esa interpretación que podemos introducirnos en la palabra más profundamente gracias a la gematría. Y la gematría es un método de interpretación de texto y nombres judíos que consisten en asignar un valor numérico a cada letra del alefato hebreo para, a través de una suma de estos valores, encontrar el significado oculto. Esto me mató, realmente estuve mirando algunos significados que se puede proporcionar a través de esta herramienta y verdaderamente que es lo más. ¿Cómo funciona la gematría? Bueno, pues es una asignación de valores a las letras, valor numérico a las letras. Y a través de ese valor numérico, entonces podremos entender el significado, la connotación profunda de esa palabra. A cada letra del alfabeto se le asigna un valor numérico específico y luego de ahí se produce un cálculo. Si ustedes se meten en Google, hay algunas páginas que proporcionan hacer el cálculo numérico bajo este método de la gematría que yo estuve investigando y realmente sí que te da como en como en varias traducciones o como en varias connotaciones ese significado. Búsqueda también sirve para buscar conexiones, como a través del valor numérico se puede comparar con otras palabras, frases, buscar aquellas que tengan el mismo valor también. Por ejemplo, hay una palabra hebrea que es chai, que significa vivo o vida. Esto me llamó mucho la atención porque mi hijo se llama Chairel, que es la composición de mi nombre y el nombre de mi esposo. Entonces nosotros aquí en casa le llamamos Chai. Y él decía, pero ¿por qué no me pusiste de nombre David y me pusiste Chairel? Y yo, bueno, porque es la unidad de mi nombre y el nombre de tu padre. Y buscando a través de la gematría, encontré que Chai significa vivo o vida. En este sentido, la suma de cada letra sumaría 18, lo que se convierte en un 18, que es un número, bueno, que el 18 es considerado el número de la suerte judía. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones en la interpretación bíblica? Se usan para encontrar conexiones conceptuales entre las palabras y los versículos bíblicos, nombres y conceptos y otras lenguas. Y eso es. Así que usted puede buscar su calculadora de gematría y meter ahí, yo qué sé, José, el nombre de José. Yo sé, ustedes saben que yo hablo mucho de José. Yo soy partidaria de José. Tengo un busca José y le va a dar ahí. Él le fascina a José sí, y los camellos también de Abraham. Y los cabellos. Ay, pues eso es. Y luego también, no sé si estuvieron hablando acerca de los modismos. Ya No, no, aprendí no, lo que... no, 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 es por parte, por parte, por parte. Pero Ah, déjame agregar otro ejemplo, Carmen. ¿Le ujú. suena, a alguien le suena aquí los grupos de 14, 7 y 14 que menciona Mateo 1 en su genealogía? Y hay una mención específica que dice de fulano hasta fulano, son 14 generaciones. Si esa mención no es a lo loco, señores, ese 14 es para conectar a Cristo con David, con su ancestro. Porque David en gematría, el nombre David en hebreo, da 14, Carmen. David da 14. Sí, el que no sabe esto de gematría y este cálculo, de acuerdo al nombre, jamás va a entender el significado y la connotación de la genealogía de Jesús en Mateo 1. Ay, a mí esto me encanta. Ya yo llegué donde tenía que llegar. Lo propio Adán, ¿eh? Pablo menciona gematría y se lo voy a dejar de tarea personal, no para que lo discutamos en clase. Atención, Pablo. Usted tiene que irse a Romanos 5, 12 al 14, donde Pablo conecta gematría, está aplicando gematría, hablando del número y el simbolismo de Adán, conectándolo con Cristo. Señores, si usted no conoce el equivalente del numerito de Adán, no lo va a entender.
Y lo mismo, ¿por qué Adán? ¿De dónde? ¿Cómo Adán? El texto dice que muere a los 930 años, donde Dios lo crea un hombre adulto. Y según el pensamiento hebreo, con 30 años de edad. Y eso es lo que hace Lucas. Conecta la tradición, conecta a Adán con Jesús, con la misma edad. Sí, Dios crea a Adán con 30 años de edad, una edad adulta. Sí, como un hombre de 30 años. Y dice el texto en Lucas 3:23, atención, que esto no es a lo loco. Repito esta expresión. Lucas 3, estoy dando Biblia, Lucas 3:23. Y era de edad de 30 años, según se creía. Jesús al comenzar su ministerio, literal lo dice, conectándolo con Adán y con la gematría y con el número que da Adán. Adán muere a 9:30 y partiendo después hasta el nacimiento. ¿Y quién calculó la edad de Abraham? Si Abraham no nació, corrijo, Adán, si Adán no nació, ¿cómo se calcula que murió de 930 años? ¿Sabe por qué? Porque la gematría y el pensamiento hebreo permite que calculan, es creado de edad adulta, de 30 años, duró 900 años de vida. Ok, vamos a ponerlo. Gematría, valor numérico. Adán muere de 930 años. Esos 30 son simbólicos. Tienen que redondear. En gematría él tiene un valor que no, yo no lo he mencionado. El valor numérico de Adán, yo no lo he mencionado porque no me voy a contradecir, se lo puse de tarea. Yo no O he sea dicho que a cuánto equivale a Adán, no lo he dicho. Cuando Dios creó a Adán, entonces lo dejó de 30 años. De edad adulta. Dije que en la tradición judía es lo que cree y el rabinismo. Ay, Porque no Padre tenemos, Santo. tenemos base bíblica directa. Lo que estamos conectando en Lucas 3:23 y la exégesis judía de Pablo, usando el método que le enseñó Gilel, la escuela de Gilel, que tenía 7 reglas. Atención, ¿eh? Y eso también lo vamos a explicar con nombre hebreo y todo y con ejemplos de donde Pablo lo utiliza. Pablo usa en todas sus cartas las 7 reglas de Gilel. 7 reglas para era una escuela que tenía 7 reglas de interpretación. Y Pablo usó las 7 reglas en sus cartas. Y aquí las vamos a ver en este diplomado. Las 7 reglas las vamos a ver aquí, con su nombre y con ejemplo. ¿Qué le parece, Pablo? Excelente, excelente. Bien, tengo a Carmen con la mano levantada. Sí, que el valor numérico para lo que usted mencionaba anteriormente de Adán muere de 930 años es 502. Ya tú puedes saber. Ay, Pero ya, para ya. analizar, analicen y conecten, por favor. Relación. ¿Con qué seguimos, ministro Pablo? Bien, tenemos unos modismos, que, mencióneme primero de una vez, que avancemos. ok, lo absurdo por lo relativo. Bien, vamos a escuchar a María Altagracia Morel de Almengó. De Cepeda. Mari, Gloria a Dios. Sí, yo tengo en esa pregunta que dice lo absoluto por lo relativo, describe el uso de un lenguaje que parece absoluto, independiente, sin condiciones, para expresar una idea que es en realidad relativa, dependiente, sujeta a condiciones. Es una figura retórica especialmente usada en contextos religiosos o literarios, donde se emplea un término solo para enfatizar o para dar más fuerza a una idea, aunque su interpretación real sea limitada o independiente. También dice que en filosofía o epistemología, no sé si eso sea necesario decirlo, pero dice que lo absoluto se refiere a aquello que existe por sí mismo, de forma incondicional, designado en cualquier relación o dependencia, es lo completo o lo total. Y lo relativo describe lo que existe en dependencia de otros fenómenos, es decir, que no es autónomo, sino que es condicionado por algo más. Amén. ¿Tiene ejemplo bíblico? ¿Encontró ejemplo bíblico? Sí, en la Biblia
Él dice que en la Biblia se usa este modismo para dar énfasis o fuerza a un pasaje. Por ejemplo, cuando se dice amar a Dios sobre todas las cosas, se está usando un lenguaje absoluto, pero se entiende dentro del contexto relativo de que el amor debe ser el valor principal sin descuidar otras cosas que son absolutas en sí mismas. Amén. Adelante, maestro. Se va a tener un niño buscando al hijo mío, aquí ya ustedes saben. Bien. Sí, espero que me Próximo. hayan escuchado. Sí, Espero que sí, me hayan escuchado. le Ok. escuchamos, Mari, le escuchamos, gracias. Bien, el siguiente. Lo relativo por lo absurdo, que es lo contrario a lo que acaba de Sí, explicar la compañera Mari Model. sí, Lo vamos relativo con por lo absurdo. Maribel Mora de Almengó en esta ocasión. Maribel, escucha, Maribel, Sí, encontró perdón, pudo maestro, pero encontrar, sí, sí pudo lo encontrar encontré. ese Ahorita modismo. usted sí, sí lo encontré, pero tengo una pregunta. Usted ahorita, mi nombre de persona, Está fallando su internet, o es el mío, Pablo. ¿Es el mío o es el No, de ella? no, no, es el de Maribel. Está teniendo fallas en el internet. Está ¿me, intermitente. me Está escucha? intermitente. Ahora sí. Ahora sí. Le preguntaba que ahorita, maestro, yo sí más o menos tengo algo de lo absoluto, pero el apellido de la persona que habló, ¿cuál es? Ella es Mari Altagracia Morel. Fui yo que me confundí y le puse Almengó. Ah, Ella no es Almengó, ah, ella es Asensio. Ella es Asensio. ok, yo dije un almengó. No, no, fui yo, el de la confusión fue mía. Ok, Sí, lo que pasa es que ustedes son aquí, tocayas en lo de Maribel. dame. Yo tengo aquí que lo absoluto, por lo absoluto relativo, ¿verdad? Dice que se utiliza una palabra absoluto para expresar una idea relativa y viceversa. El ejemplo es todo el mundo en la de muchas personas o nadie como una forma de negar algo. Ya. ¿Tiene ejemplo bíblico? ¿Encontró algo en la Biblia? Mari. Bueno, Mari tiene problemas No con el tengo un internet. ejemplo bíblico. Está bien, Mari, nadie tiene dificultad con el internet. ¿Con qué seguimos? ¿Cuál es el próximo? Oh, yo tengo algo. Eh, p- Está bien, Mari, está bien, porque el internet está intermitente. Dígame, Pablo. creo que Johanna Pemberton va a dar ejemplo de lo relativo por lo absurdo en la ¿Usted, Biblia. Así es, usted hermana Pemberton. Pemberton, tiene ejemplo? Yo solamente tenía algo de lo relativo. Dice que la expresión completa debe ser lenguaje absoluto, usado en lugar del lenguaje relativo. Pero el nombre usual de este modismo es lo absoluto por lo relativo. El lenguaje absoluto es aquel que habla positivamente sin reconocer ninguna duda sobre lo que se afirma. Usa términos exactos, inequívocos, superlativos y absolutos, con el uso de palabras como bueno, malo, siempre, nunca. Si no, sí, no, hay lenguaje absoluto. También existe en las instrucciones que se dan sin limitaciones y en las prohibiciones absolutas. El lenguaje relativo es aquel que expresa una comparación, relación o preferencia. Entramos este tipo
del lenguaje en las palabras mejor, peor, más, menos, mayor y menor. El modismo, llamado lo absoluto por lo relativo, consiste en usar lenguaje absoluto cuando se quiere decir solamente algo relativo. El estudiante podrá notar la semejanza entre este modismo y la figura literaria llamada hipérbole, que es común en Hipérbole. hipérbole, perdón, hipérbole. Por cierto, oye esto, tú como literato, Pablo, disculpa, Perventon, y también lo vamos a ver aquí, el libro, el libro que ustedes van a analizar, hay un grupo que va a analizar rabinismo y exégesis judía. Ese libro te habla de que el judío en la exégesis tienen 22 tipos de hipérbole. Nosotros tenemos una sola, que exagera, que se clasifica en dos, pone la cosa más grande y la pone más pequeña de lo que son. Pero el judío, en la Biblia, señores, en la Biblia, tenemos 22 categorías de hipérbole. Oye esto, Pablo, 22. Yo, yo digo como Sócrates, yo solo sé que no sé nada de la Biblia. Dígame, Pablo, levantó la mano. Bien, sobre algunos ejemplos de los relativos por lo absurdo. Por ejemplo, Eclesiastés que dice que todo es vanidad. Eso es relativo, porque no todo es vanidad realmente. El apóstol Pablo dice que él todo lo tenía por basura. Eso no es verdad que lo tenía todo por basura. Eso también es relativo. Claro que no, fíjate que de manera orgullosa él dice, pero yo soy hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. Fariseo, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, dice con mucho orgullo. Ah, y utilizó su ciudadanía como romano cuando le convino en el naufragio. No, perdón. Cuando lo iban a matar, cuando lo iban a matar. En varias oportunidades realmente. ¿Cuál es el siguiente modismo? Recuerde que tenemos poco tiempo el día de hoy. Sí, tenemos el antropomorfismo. Antropomorfismo. Sí, hay que agregarle ahí, recuerden que yo dije que hay que agregarle el antropopatismo. Lo pueden googlear si no lo investigaron. Antropopatismo, figura antropopática. Necesito esa también. Ok, antropomorfismo, antropo, hombre, morfismo, transformación. Y antropopatismo, ya, eso ya como alguna apariencia. No, maestro, ayúdeme ahí. Sentimiento, voluntad. Senti- Cuando a Sentimientos. Dios se le atribuye sentimiento y se arrepintió Jehová. Cuando Dios es amor, y eso no es cierto, señores. Eso no es cierto, porque Dios no tiene sentimiento. Así como suena, es un espíritu infinito, un espíritu eterno, es incorpóreo, no tiene un sistema Ma- endocrino, no tiene. Maestro, antes que opine Carmen, ¿qué usted quiere que yo haga ahora con los mensajes que yo he predicado de que Dios es amor? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Es que entonces yo puedo usar un silogismo, una premisa filosófica. Si Dios es amor, el amor es Dios. ¿Qué te parece ahora? No, ya. Eh, tenemos a Carmen, Carmen, maestro. Carmen, Sí, era para decir lo que es el antropopatismo. Como bien usted decía, maestro, es la atribución de emociones y sentimientos humanos de los seres humanos, en este caso a Dios, para y facilitar voluntad, su y comprensión. voluntad, y Ujú. voluntad también. Y voluntad. Y Ilustra su carácter divino. encontramos tres categorías en la Biblia de esa voluntad. Voluntad absoluta de Dios, voluntad relativa o permisiva y voluntad Ujú. difusa, que es cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Él va a hacer. Tres tipos de voluntad. Ok. ¿Podría repetirlo? Claro, absoluta, relativa o permisiva y difusa. Tres categorías.
Bien, recuerden que antropomorfismo es cuando atribuimos órganos materiales. Dios tiene corazón, que le dolió su corazón, que Dios tiene ojos, los ojos de Jehová. Si tiene órganos, es antropopatismo. Ahora, el zoomorfismo se parece, pero es cuando a Dios se le atribuye o se compara con un animal. Debajo de sus alas estará seguro. Y quiso como la gallina debajo de sus plumas. Eso se llama zoomorfismo. Zoomorfismo. Y también ocurre en la Biblia. Está en el Salmo 91. Y debajo de sus alas estará seguro. ¿De cuál ala? Y Dios tiene plumas, Dios tiene alas. Dios es un animal. Ni es un ángel ni es un animal. Y el dedo de Jehová. ¿Con cuál seguimos? Le falta el modismo de tiempo y la elipsis. ¿Sí o no? Está muteado, Pablo. Estás muteado. Ahora Maestro, sí, el elipsis, modismo de tiempo y modismo de filiación. De Filiación. 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 Bien, vamos a ver el pastor Eh, Almengó. Edward Almengó. ¿Puede escucharme, Edward? sí, le escucho, por aquí estoy. Escógeme Bueno, una de las tres. Háblame de una de esas tres. El modismo de tiempo tiene una categoría triple. ¿Eh? El que me habla de modismo de tiempo tiene que clasificármelo en tres. Porque hay tres categorías de modismo de tiempo. bueno, yo me voy con la elixis. Usted inteligente. Tocayo Eh, mío, tenía que ser tocayo mío. Vamos a dejarle eso a alguien más. La elixis dice aquí que es omitir palabras en una frase que se dan por sobreentendidas para enfatizar un punto eh, o dar mayor fluidez a la narración. Por ejemplo, si estamos o si encontramos un texto, un párrafo que decía yo llevaba flores y ellos el incienso, entonces, ¿me escuchan? Fuerte y claro, ministro. Fuerte y claro. Bien. Decía si yo llevaba flores y Claro, usted es ellos, malo. Usted es malo, tiene que pasarle ese internet a su esposa. El internet suyo es bueno y el de ella no. Pero batalla. sí, siga, pastor, sí. Entonces, si yo llevaba flores y ellos el incienso, entonces lo que estamos viendo en este párrafo es una omisión del verbo, que el verbo en este caso es llevar. O sea, para no decir yo llevaba flores y ellos llevaban el incienso, se omite el verbo en la segunda parte, o sea, solamente lo ponemos en la primera parte. Por ejemplo, cuando usted estaba hablando sobre la voluntad de Dios, yo, por ejemplo, escribí voluntad absoluta, permisiva y difusa. O sea, yo no puse voluntad absoluta, permisiva y difusa, sino ya doy por entendido que estoy hablando de la voluntad. Entonces, yo Correcto. diría una manera de darle mayor fluidez y más hacerlo como más, menos monótono, la composición de lo que se está escribiendo. Y de hecho hay muchos pasajes literarios que usan esto como, pudiéramos decir, como un tecnicismo, diría yo. Sí, sí, por sí lo es. Por ejemplo, Pablo habla de los de la circuncisión. Y Ajá, todos sabemos que es un cambio deliberado, un elixir para referirse al pueblo judío en su defecto. O por lo menos es- el que profesa, el prosélito que se hizo la circuncisión. Los de la circuncisión. exacto, exacto. Maestro, no sé si aprovechar que usted me dejó una tareita particular aquí Dígame de qué se trata. sobre las dos Jericó. Las dos. Jericó. ¿Se acuerda que en la clase Oh, pasada? sí, 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 sí. Dele, dele, arrecie. Claro, claro, que- importantísimo. Qué bueno que me lo acordó. Hable lengua, tú me hables lengua. Aquí se puede hablar lengua, ministro. Aquí todos somos pentecostales. Sama. Dios mío. Entonces, según lo que yo pude encontrar acá, dice que en el Nuevo Testamento se puede distinguir la existencia
de dos ciudades de Jericó distintas. Esta realidad arqueológica ayuda a resolver una aparente contradicción en los evangelios sobre la curación del ciego de Bartimeo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos que la ciudad de Jericó, hoy conocida como Tel Sultán, esta ciudad que fue conquistada por Josué y cuyas murallas cayeron. Entonces, ya en el tiempo de Jesús, esta ciudad estaba aparentemente en ruina. Entonces, se encontraba en una colina a unos kilómetros de distancia de la ciudad de Jericó en el Nuevo Testamento, para la época de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, específicamente, la ciudad de Jericó que aparece en los evangelios, debemos decir que no es la misma, sino es una ciudad que fue construida por Herodes el Grande. Eso es correcto. Esta Eso es nueva correcto. Jericó se ubicaba en una llanura más cerca de la fuente de Eliseo y a lo largo de una ruta comercial principal. Esa es la Jericó de Samaria, en las afueras. Y había una Jericó en Judea. Atención, una en Judea y una en Samaria. Entonces, Herodes el Grande la convirtió en su residencia de invierno, construyendo suntuosos palacios, teatros, hipódromos, lo que la transformó en una ciudad próspera y opulenta. Entonces, el punto de la aparente contradicción en los evangelios de Mateo y Marcos, que mencionan que Jesús sanó al ciego al salir de Jericó, mientras que el Evangelio de Lucas dice que lo hizo al acercarse a la ciudad. Entonces, esta diferencia pudiera tener una explicación, diciendo que Jesús se acercaba a la antigua ciudad. Y creo, si no me recuerdo, Eduardo, disculpa que te interrumpa, que en Lucas, voy a ver si consigo el pasaje, te habla indistintamente, o hay un juego de palabras, como de que él está saliendo a Jericó y no muy lejos dice entrando a Jericó. ¿Cómo que salió? ¿Que usted devolvió? ¿Cómo que salió y está entrando? Si el que sale no entra, salió. Ahí lo que viene la explicación es que estaba entre la Jericó antigua y probablemente en el camino hacia la entrada de la nueva Jericó. Entonces, eso es la manera como se trata de explicar que Jesús estaba entre ese trayecto. Entonces, probablemente por eso dice a la salida o a la entrada. Entonces, eso es más o menos lo que pude encontrar. Bien, vamos con el modismo. Gracias, Tocayo. Vamos a pasar con el modismo de filiación. Paula Willamo. ¿Me escucha, Paula? Paula. Modismo de filiación. Paula Willamo. Paula. ¿No puedes hablar? Paula Willamo. Parece que no. ¿Quién está con el Motorola? ¿Quién es Motorola? Motorola. ¿Quién anda en moto? Bien, vamos a pasar entonces ahora con Ingrid. Ingrid, ¿qué tiene de ese modismo? Ingrid Peralta. Ingrid. Dios le bendiga, profe. Puse un comentario ahí que entré a la escuela bíblica, por eso iba a escuchar. No, pero bien. Dígamelo a ver si puedo decir de cuál de ellos. El modismo de filiación. Hágalo rapidito y siga tranquila ahí. Demos un minuto ahí, que yo busqué todo eso. No, porque si usted quiere, quédese tranquila ahí. Vamos con Pablo. Tranquila, Ingrid. Pablo, modismo de filiación. Y su ejemplo. Espérese, profe, no se desespere. Ya lo encontré. Voy para allá. Dice que se refiere a yo soy familia de Desesperado de la Marga. Dice modismo de filiación. Se refiere a expresiones o frases que indican una relación
de parentesco o conexión entre personas, grupos o entidades. En el contexto de la Biblia y los estudios bíblicos, los modismos de filiación pueden ser utilizados para describir relaciones espirituales, familiares o comunitarias. Algunos ejemplos de modismo de filiación en la Biblia incluyen hijo de, que se utiliza para describir una relación de descendencia o pertenencia como el hijo de Dios o hijo de Abraham. También padre, que se utiliza para describir una relación de autoridad o cuidado como en Padre Nuestro o Dios Padre. También está hermano, que se utiliza para descubrir una relación de fraternidad o comunidad como en hermanos en Cristo. Los modismos de filiación puede ser utilizado para describir relaciones espirituales como la relación entre Dios y los creyentes o entre Jesús y los discípulos. Establecer la identidad como la identidad de un grupo o comunidad en relación con su líder o fundador. Crear sentido de pertenencia como la sensación de pertenecer a una familia o a una comunidad. En resumen, los modismos de filiación son expresiones que describen relaciones parentescos o conexiones entre personas, grupos, entidades y pueden ser utilizadas para descubrir relaciones espirituales, establecer identidad y crear sentido de pertenencia. Hasta aquí es cuanto. Estamos hablando, señores, el modismo de filiación es lo que permite que todavía hoy y en la Biblia nosotros hablemos de Jesús como el Hijo de Dios. Porque Dios no tiene hijos, usted tiene que saber eso. Dios no tiene hijos. Escucha todavía el Pentecostal diciendo, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Es decir, que allá en el cielo, vamos a usar, es verdad, muy dominicano, allá en el cielo está Jesús sentado al lado de su papá. Atención. Bien. Vamos con el último, el modismo de tiempo. Doy un último ejemplo de este modismo y es el caso de los hijos de Jacob, que le llaman a Dina, nuestra hija. Dina era su hermana, observen, que cuando el pacto con Siquén, ¿qué dijeron? Tienen que circuncidarse el requisito y entonces si lo hacen, le damos a nuestra hija. Oye esto, Pablo, a nuestra hija, siendo ella su hermana. Modismo de filiación. Bien, Pablo tiene el modismo de tiempo y terminamos con eso por el día de hoy. Ya mitad sí llegó. No, el del tiempo Yo lo no tengo, lo Pablo. tengo. Ah, ok. Ayúdeme ahí. Sáqueme del apuro. Yo no sé si es eso. Yo lo voy a tirar lo que yo encontré. Dice, modismo de tiempo son expresiones que se utilizan para describir periodos de tiempo, duración, frecuencia o momentos específicos de manera figurativa o metafórica. Estos modismos pueden variar según la cultura y el idioma y a menudo se utilizan para agregar énfasis, claridad o interés a la comunicación. Aquí hay algunos ejemplos de modismo de tiempo en español y su significado. En un abrir y cerrar de ojos, escribe algo que sucede muy rápidamente. En un santiamén, significa que algo se hace o sucede en un instante muy rápidamente. Hace una eternidad. Cuando decimos hace una eternidad, se utiliza para describir que algo sucedió hace mucho tiempo. Cuando se dice matar el tiempo, significa pasar el tiempo de manera ociosa o sin hacer nada productivo. Tiene los tipos de modismo. ¿Cuál es ese? Los tipos de modismo de tiempo, que hay 3 categorías. Lo que significan, que no significan lo mismo. Pues yo creo que encontré eso. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo encontró rapidito? Ya tengo que marchar. Bien. ¿Alguien encontró la clasificación? Si no la encontró nadie, yo la comparto por el grupo. Oye, Pablo. Ah, pues está bien. Con cita bíblica y todo.
Maestro, solo una pregunta breve, Ajá, sí. sobre el modismo de filiación, cuando se habla de hijo de perdición, eso es un modismo también. Claro que sí. Hijo, Si se refiere hasta Jesús con los discípulos y nosotros como hijos de Dios, la perdición entra en el modismo también. ok, porque la interpretación que le da mucho a eso es que hijo de perdición es que está profetizando que se iba a perder Judas. No tiene que ver con él. Es más, hay quienes creen que ni siquiera tiene que ver con Judas. Lo quieren conectar con Judas porque en la cabeza no somos tan malos que queremos que Judas se pierda. Se esté quemando en el infierno. Ok, Pero voy a usar una frase gnóstica, con mucho sentido, sin ser gnóstico ni creer en ellos. Si Judas no entrega al maestro, si alguien no le entrega, ¿cómo Jesús cumple el plan de redención? Usted y yo no tuviéramos aquí. Así que el gnóstico no se equivoca. Judas termina siendo un héroe. eh, Judas termina siendo un Juan, héroe. Juan Bosch plantea eso en Judas Iscariote, el El calumniado. Él hace un calumniado, plante. aunque él plagia, eso no es de él, él plagia a Kyle Gibran, llamado el profeta árabe, escritor árabe, Kyle Gibran, en su libro Jesús, el Hijo del Hombre. Atención. Inclusive me da un nombre histórico para la mamá, que yo no lo veo en la Biblia, de Judas. Dice que la madre de Judas se llamaba Simorea. La Biblia sí me dice el nombre del papá, Simón, Simeón. Pero es Kyle Gibran que me dice que Simorea es la madre. Y él cuenta un relato, todo un capítulo diciendo cómo Simorea defiende a su hijo. Y Simorea es la que dice, mi hijo fue calumniado. Hace una apología a Judas. Y lo propio hace Juan Bosch. Ay, qué coincidencia. Juan Bosch era loco con los escritos de Kel Gibran. Conocía los escritos de Kel Gibran. ¿Escuchaste eso, Pablo? ¿Usted tiene algún escrito de ese Ese escritor? mismo, eso es el Hijo del Hombre. Te lo puedo prestar, claro que Ah, sí. De Gibran. y no tiene digital. A ver si lo consigo, pero lo tengo físico. A ver si lo consigo. Está bien. Bien. Pero cualquier cosa puedo escanearlo y compartir. Eso sí. Bien, no hay tiempo Ok. para más por el grupo, las impresiones. Por el grupo, las impresiones. Ahora Carmen nos despide en oración. No dejen de dar impresiones por el grupo. Eso es muy valioso y muy importante. Carmen, despídanos. Oremos. Padre amado, en esta hora, Dios eterno, Señor, te damos gracias. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad ofrecida para seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento, Señor, para poder honrarte con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros compañeros, a nuestro maestro, Señor, mira que él se va a desplazar hacia otro lugar, Dios mío, que seas tú guardándole, guiándole, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Mira que nos despedimos de este tiempo, más no de tu presencia, Señor. Los que vamos a descansar, danos un buen descanso. Los que van a hacer algunas actividades, acompáñalos, Señor, y ayúdalos. Y que seas tú supliendo toda necesidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Se fue el Dios maestro, los ya no Shalom. bendiga quiero a todos. ya Disculpen casi toda Shalom, la me la shalom. molestia. Shalom, shalom. No, no Shalom. me he ido. No Amén. me he ido. No me he ido. Abrazo. Laila to, Laila to. Emunat, anímame.